Hola, buenas noches. En menos de 5 horas, el régimen de Nicolás Maduro iniciará una serie de ejercicios militares. Dicen ellos sin precedentes, pero no son los primeros, para prevenir una presunta agresión desde territorio colombiano. Desde muy temprano en Red Más Conexión hemos estado registrando versiones de lado y lado de la frontera que indican la movilización de algunos helicópteros del vecino país que transportarían unas supuestas cajas con radares y otro material. Dicen, incluso misiles. El gobierno colombiano ha sido claro en que no se deja provocar. Textualmente ha dicho, no entra en la histeria, pero observa. Eso sí, ha sido muy claro que denunciará ante las Naciones Unidas a Nicolás Maduro por albergar terroristas en su territorio, que es un hecho probado. Hoy nos acompaña el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa. Consejero, gracias por estar con nosotros en Al Punto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un placer y un saludo a la audiencia el día de hoy. ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar por esos reiterados ejercicios militares del señor Maduro? Mire, yo creo que hay un elemento central dentro de todo esto y es que el presidente de la República ha sido enfático en lo siguiente. Colombia ha resuelto y siempre resolverá todos sus asuntos diplomáticos y todos sus asuntos que generen controversia internacional por los medios de los tratados, por los medios diplomáticos, por los caminos del diálogo. Siempre lo ha hecho así. Por eso yo creo que es muy importante lo que usted plantea hace un momento de Colombia no se deja provocar. El régimen de Nicolás Maduro ha hecho este tipo de mecanismos siempre reiterado para ganar oxígeno político dentro de su territorio. Ha venido siendo sancionado de forma importante por los Estados Unidos, tienen un problema económico terrible, hay una economía galopante que en este momento está en una crisis muy compleja, 1,5 millones de venezolanos en territorio colombiano, que han terminado además siendo expulsados a la hora de la verdad por esas condiciones de hambre dentro de ese territorio. Y Nicolás Maduro, digamos, se inventa de nuevo este tipo de mecanismos. ¿Qué hace el gobierno nacional? El gobierno nacional rápidamente, uno, no cae en la histeria. Yo creo que hay que mandarle un mensaje de tranquilidad al país frente a esto, pero dos, está muy vigilante de todo nuestro territorio, de nuestras fronteras, frente a esta situación, siempre diciendo, por supuesto, que tenemos toda la responsabilidad frente a lo que está ocurriendo y que estamos esperando, digamos, cuál va a ser el mecanismo, digamos, que se va a utilizar, sobre todo para esa cantidad de venezolanos y de colombianos que en las fronteras pasan de un lugar a otro y que están preocupados justamente por esta tensión. Esas noticias asustan mucho a la gente. ¿Podemos estar tranquilos finalmente? Yo creo que sí, el escenario está bien. Aquí lo que hay es una labor de fraternidad con el pueblo venezolano. Miren, nosotros hoy tenemos en 920 municipios del país, es decir, este país tiene 1.123 municipios, 920 municipios del país tenemos ciudadanos de Venezuela que tienen sus niños en nuestros colegios. ¿Casi todo el país? Casi todo el país. Nosotros tenemos una situación en la cual estamos dialogando con el Grupo de Lima, ha sido muy claro el presidente Duque en ese tema, en donde no vamos a permitir que se alberguen terroristas y que se permita la situación de albergar terroristas en un territorio. Lo vamos a poner en la mesa, el presidente lo anunció, la resolución 1373 de Naciones Unidas lo plantea como un mecanismo prohibitivo, es decir, eso no se puede plantear y además no es por informaciones que surjan en revistas que se van a denunciar estos hechos, es que el mismo señor alias Iván Márquez, alias Jesús Santrich, pues están en territorio venezolano conforme a lo que ha planteado ya el mismo general Navarro, se encuentran además patrocinados en esa zona, hay más de 1.000 hombres del ELN y casi 600 hombres de las antiguas disidencias FARC en ese territorio conforme a la información del ejército, y al mismo tiempo el señor Márquez claramente ha reconocido que en ese lado de la frontera ellos tienen unas alianzas con el ELN, que además está constatado, están cumpliendo una función gubernamental, o sea, una especie de paramilitarismo en el territorio venezolano, especialmente en la zona del Catatumbo, en la zona de Arauca y en una parte de la zona del Bichada, donde yo he estado en esos mismos territorios y la situación hacia el otro lado de la frontera es muy compleja. Todo eso atado al narcotráfico, todo eso atado a la minería ilegal. Luego, lo que quiero decir con esto es una especie de narcoestado alrededor de un presidente ilegítimo, el señor Maduro, que no tiene respaldo popular y que al mismo tiempo
pues aparece con estas noticias para dar y recibir mayor oxígeno político en el marco de las dificultades que tiene. Doctor Barbosa, aquí en Redman Noticias en el mes de abril denunciamos unos documentos que conocimos en exclusiva del apoyo que estaría dándole Maduro al ELN, ¿no? A los grupos terroristas. Ustedes van a llevar no solamente estas denuncias, lo que recientemente sacó la revista Semana y lo que usted estaba mencionando, ¿no se va a elevar a la ONU en categoría de denuncia? Todo eso es parte de unas discusiones internas al interior, pues internas en el marco de lo que nosotros tenemos que establecer. Usted entenderá que hay caminos diplomáticos. Un camino diplomático efectivamente será poner en consideración del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas, seguramente por parte del presidente, estos hechos que han venido ocurriendo con Venezuela, no solamente por lo que ocurre en Venezuela, sino por la violación masiva de los derechos humanos en ese país. Es que los derechos humanos no es un asunto de Colombia solamente. Los derechos humanos es un asunto que tiene que ver con los países, es un tema que tiene que ver con Occidente y nosotros además tenemos que acompañar ese proceso. Nosotros no estamos entrando en discusiones con otro Estado per se. Nosotros tenemos 1.500.000 o 400.000 ciudadanos de Venezuela en nuestro territorio. Eso hace parte además de una discusión en la cual lo venezolano pues ha dejado de tener simplemente un resorte fronterizo cuando usted tiene este país, Colombia, también con un componente muy importante de ciudadanos de ese país, en donde hay que decirlo, el presidente Duque, contrario a lo que todo el mundo esperaba y contrario a lo que muchos países en Europa plantean, en vez de cerrar las fronteras, ha dado la mano generosa y ha mantenido una solidaridad de Colombia con ese país. De hecho, nosotros hemos venido insistiéndole al gobierno ecuatoriano y al gobierno peruano en el marco del Grupo de Lima de que es necesario flexibilizar el ingreso de esos ciudadanos por una razón muy simple, porque si usted no lo hace, pues igual los ciudadanos van a pasar por las trochas. Y usted cuando entran esos ciudadanos a las trochas ni siquiera tiene control de quién entró, en qué condiciones entraron e inclusive pueden generarse epidemias médicas que son temas muy, muy complejos. Nosotros, ese ha sido también una de las razones que nosotros tenemos y mire usted, ya hemos puesto más de 1,5 millones de vacunas en nuestra frontera, obviamente previniendo cualquier circunstancia que pudiera ocurrir y lo hemos hecho en Paraguachón, lo hemos hecho en los 3 puentes fronterizos en Venezuela, en Colombia con Cúcuta y también lo hemos hecho en Arauca y lo hemos hecho también en Inírida, donde tenemos otra entrada fronteriza con Venezuela. Consejero, yo entiendo sus razones. Si uno cierra fronteras se meten por cualquier paso, eso es totalmente claro. Pero los vecinos sí cerraron la frontera. Eso finalmente terminó cercando a Colombia diplomáticamente. ¿Por qué será que nos hemos quedado tan solos, sobre todo en cuanto a plata? Porque no ha llegado mucha. Mire, una de las cosas que la semana pasada también planteamos en la reunión con Michelle Bachelet y con algunos embajadores en Suiza fue lo relativo a qué ha pasado con el caso colombiano. En el caso colombiano, el canciller desde el primer día, desde el 7 de agosto, ha venido planteándole la idea al mundo de lo que venía ocurriendo en Colombia. Usted entenderá que en el gobierno anterior este tema de Venezuela no fue muy importante en el 2015 y luego bajó la temperatura en el 2016, 2017 e incluso volvió a crecer un poco cuando estábamos en la recta final de la campaña presidencial. ¿Por qué? Porque los ciudadanos empezaron a ver en la calle que había ciudadanos de Venezuela trabajando en diferentes lugares y eso generó una discusión sobre cuántos ciudadanos de Venezuela estaban entrando al país. Nosotros pusimos este tema sobre la mesa y empezamos a avanzar en una labor de diálogo con el mundo sobre estos asuntos. Recogimos unos recursos insuficientes. Parte de lo que queremos hacer ahora es decirle no al mundo, no podemos quedarnos solos en esta tarea y esta tarea tiene que ser una tarea compartida. Así se trató el caso, por ejemplo, de los ciudadanos turcos o de los ciudadanos sirios que pasaban e iraquíes que pasaban por Turquía y después entraban a la Unión Europea. Sí. Se plantearon diversas salidas y yo creo que eso hace parte de una salida negociada que tendremos que hacer con el Grupo de Lima y con diferentes medios. Pero lo que yo quiero decir es, Colombia no puede entrar en una especie de locura, de entrar a decir que va a cerrar una frontera cuando usted tiene 2.200 kilómetros de frontera porosos y básicamente las personas van a entrar. Lo que ocurre es que se elevan los costos de paso de todos esos ciudadanos
en el sentido en que tienen que pagarle a unos pasadores, a unos delincuentes que van a trasladar la gente hacia Colombia generando un negocio terrible. Y vamos a perder el control de quién está en el territorio. Eso es lo que estamos planteando al Ecuador. Lo que le está pasando a Ecuador es lo siguiente. En este momento en la frontera de San Miguel, en el Putumayo y al mismo tiempo en Rumichaca, pues se han tomado una serie de medidas, pero los ciudadanos están pasando por esas fronteras y están entrando al Ecuador. Entonces, ¿cuál es la opción? Hay que buscar un mecanismo conjunto para que entre todos podamos lograr alternativas y ver cómo podemos resolver esto, mientras pues vemos cómo políticamente esto se va resolviendo en Venezuela. Consejero, en el tema de la alta comisionada Michelle Bachelet sé que las conversaciones no han sido fáciles. ¿Cómo le ha ido en la explicación del tema de la implementación del acuerdo? Yo me he reunido con ella en 3 ocasiones. Me reuní en el mes de febrero. ¿En un año? En un año. En el mes de febrero me reuní en el mes de junio tal vez, o mayo, o junio, y nos volvimos a reunir la semana anterior. En las 3 reuniones han sido, la primera fue sobre Venezuela, sobre la situación de Venezuela. Ella no había publicado ni había enviado delegados a Venezuela. Posteriormente y luego de esa reunión, ella planteó la idea de su viaje también a Venezuela. Lo hicimos en el marco del Consejo de Derechos Humanos en Suiza. Posteriormente nos reunimos para contarle qué es lo que estaba ocurriendo con la implementación del acuerdo de paz, y la última semana para contarle qué es lo que ocurrió con esta banda que publicó esa información encabezada por el señor alias Iván Márquez, y lo que significaba para el gobierno nacional ese video, en donde básicamente le dijimos, mire, nosotros tenemos un compromiso irrestricto con la implementación. Se le dieron las cifras de la implementación que hemos tenido, que son cifras muy importantes para el país. Nosotros hemos hecho inversiones de más de $7 millones en esas zonas, y tenemos además un compromiso irrestricto en cabeza del alto comisionado Emilio Archila y del gobierno nacional. Y al mismo tiempo le dijimos que seríamos inclementes y seríamos muy claros con respetar la Constitución y la ley y perseguir a aquellas personas que representan el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo, como quedó claro en ese video. Nos manifestó que a ella le parecía muy importante la implementación y que había que aplicar la Constitución y la ley siempre en el marco de los derechos humanos con las personas que ya no hacían parte del acuerdo. Entonces yo creo que el mensaje es de entendimiento. En un principio se creía por parte de la comunidad internacional, y yo lo he venido diciendo porque he venido viajando desde septiembre del año pasado, agosto del año pasado a hoy, y yo sí veía una comunidad internacional muy preocupada diciendo, pero ¿van a implementar o no van a implementar? Hoy la comunidad internacional nos está diciendo, ustedes están implementando, hay reconocimiento por parte de la misión de verificación de Naciones Unidas. El presidente ha sido muy claro en eso, pero también hemos sido claros. El que no esté jugado y el que no esté legítimamente atado a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, pues obviamente será perseguido por la Constitución y la ley, y le aplicaremos todos los mecanismos legales que existan en el marco del Estado de Derecho. Tema líderes sociales, las cifras no son buenas, consejero. Mire, las cifras no son buenas porque cualquier muerto es malo. De acuerdo. Yo creo que cualquier muerto, cualquier persona que fallezca en Colombia, sea asesinado, es una tragedia. Yo no he querido entrar en esas discusiones donde muchos han dicho, es que nos están mostrando reducciones, pero esas reducciones, pues, podrían en un momento determinado instrumentalizar la vida de las personas. Yo he sido reiterativo en decirle al país, nosotros estamos interviniendo los territorios. El presidente lo dijo el día anterior, hace unos días, diciendo queremos más trabajo en los territorios y menos en los escritorios. Dijimos, como lo hemos hecho, que tenemos que ir a esos territorios, el plan de acción oportuna se ha implementado, y en el marco de las cifras, si uno va a las cifras, pues hoy tenemos unas cifras que nos dicen que en 66 municipios del país, de 1.123, se han producido muertes de crímenes de líderes sociales en el territorio nacional. Cifras además del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia, y al mismo tiempo de Policía, Fiscalía y Grupo Élite. Nos está diciendo eso entonces que en el 5% del territorio nacional hay problemas en esos crímenes de líderes sociales, ubicados particularmente en las zonas donde están las zonas PEDET, los 170 municipios especializados que estamos trabajando. Nos están diciendo las cifras que allá hay minería ilegal y narcotráfico. Nos están diciendo las cifras que son corredores para sacar la coca hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Nos están diciendo las cifras también que en esos territorios
pues se requiere un ingreso no solamente de la fuerza pública, del ejército, de la policía, de la fiscalía, sino también de inversión social y de trabajo con las comunidades. ¿Cómo hemos avanzado? Si usted compara las cifras que se tenían con el gobierno anterior y estas cifras, las reducciones han variado, o tenemos unas reducciones entre el 27 y el 35% en los últimos 4 meses, que es importante. Ahora, es insuficiente porque no debería, pero es alto. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Hacia un gran pacto nacional. Qué bueno esta época para decir lo siguiente: los nuevos mandatarios de gobiernos departamentales y municipales tienen que ser conscientes, tanto candidatos como aquellos que tengan vocación a ganar esas elecciones, de que dentro de sus programas de gobierno local y departamental, los derechos humanos, la antiestigmatización a líderes sociales, a líderes políticos, tiene que ser casi que un elemento central de sus gobiernos. Esa es la apuesta que nosotros queremos hacer y esa es la apuesta que en el marco de la consejería que yo lidero quisiera hacer en los diferentes territorios nacionales. Ese trabajo de esclarecimiento que usted hace aquí y afuera es muy desgastante, ¿no? Yo creo que es desgastante y es desgastante, pero evidentemente cuando uno tiene una vocación de servicio, uno aquí no está por vanidades, uno está haciendo un ejercicio personal, familiar, de desgaste muy grande. Mucho sacrificio. De mucho sacrificio. Antes de la semana pasada estuve en Ginebra, pero hace un par de semanas recorrí en un monomotor todo el andén chocuano, desde Acandí, pasando por Bahía Solano, Nuquí, tocamos unas zonas hacia Juradó, bajamos hacia Bahía Málaga, Juan Chaco, terminamos en Buenaventura y así recorriendo el país durante este año y recorriendo el mundo. Es decir, estaba haciendo el cálculo con el equipo y hemos recorrido los 32 departamentos en Colombia en el último año en 3 ocasiones más o menos. Entonces, creo que el trabajo se ha hecho acá, el trabajo se ha hecho afuera, seguiremos haciéndolo y mandar un mensaje a la gente, porque no solamente hay que decir el gobierno nacional no ha hecho, sino qué he hecho yo como ciudadano también en el marco de mi labor ciudadana para también poner un grano de arena para que esto mejore. ¿Qué han hecho las autoridades locales? ¿Qué ha hecho el alcalde? ¿Qué ha hecho el personero? ¿Qué ha hecho la asamblea? ¿Qué ha hecho el diputado, el concejal, el gobernador? ¿Qué han hecho? Porque todos tenemos que trabajar en un propósito. La vida es sagrada y no podemos dejar que nos maten una persona más en este país. Consejero Barbosa, pues muchas gracias. Tremenda tarea la que tiene por delante y viene la Asamblea de la ONU, ¿no? Viene la Asamblea de la ONU y viene además las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hablaremos de líderes sociales otra vez y estaremos allá presentando todas las estrategias de implementación del acuerdo en cabeza de Emilio Archila. Luego pues seguimos explicando en el mundo cada uno de esos aspectos sin parar y no dejando, por supuesto, que quede en el aire la circunstancia de que nosotros lucharemos hasta el final, hasta los 3 años que nos queden en este gobierno, para tratar de que este asunto no entre en las agendas electoreras de las personas, no entren dentro de las agendas de los partidos políticos, porque vuelvo y repito, aquel que quiera hacer campaña con muertos de líderes sociales, aquel que utilice esto para conseguir el apoyo popular, me parece que está haciéndole un flaco favor al país, a la ciudadanía y a ellos mismos. Pues muchas gracias, consejero. Le deseo mucha suerte en su labor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Me conecto con el set de Red Más Noticias. En un minutico nos encontramos allá con Paula, con Mauricio y con Camilo Pérez con toda la información del mundo y las noticias del deporte, porque Colombia por estos días está de pláceme en el tenis. Los dejo con las imágenes internacionales del día. Ya nos vemos en la emisión central de Red Más Noticias. Todas las unidades militares de la frontera